Vamos a hablar un poco de lo que serían las funciones en el triángulo rectángulo. Recordando qué es un triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto. Un ángulo recto es un ángulo de 90 grados, como el que está aquí. Donde el ángulo, o sea, mejor dicho, donde el lado que se opone al ángulo recto es la hipotenusa y los otros dos son los catetos. Siempre la hipotenusa es el lado más largo, es más largo que los dos catetos. Y en este tipo de triángulo se cumple el teorema de Pitágoras, que nos dice que a al cuadrado es igual a b al cuadrado más c. ¿Quién es al cuadrado? Es la hipotenusa. Este sería b y los catetos serían b y c. Si yo quiero hallar la hipotenusa, debo sacar la raíz de esto. Y si quiero despejar alguno de los catetos, sería la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Ahora, por semejanza de triángulos, llegamos a las siguientes fórmulas, que son las fórmulas para las funciones trigonométricas. ¿Cuáles son las funciones trigonométricas? Son las siguientes. La función seno de un ángulo, en este caso mi ángulo se llama θ, y seno de θ, que es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno del ángulo sería el cateto adyacente, que sería este, sobre la hipotenusa. La tangente sería el opuesto sobre el adyacente. Estas son las funciones trigonométricas. Luego tenemos las líneas trigonométricas inversas, que son las siguientes. Tengo la secante, que es igual a la hipotenusa sobre el cateto adyacente, es decir, que la secante de θ es igual a 1 sobre el coseno de θ. Y es entonces al revés del coseno, que sería hipotenusa sobre cateto adyacente. Luego tengo la función cosecante de θ, que sería la inversa del seno. Por lo tanto, va a ser hipotenusa sobre cateto opuesto. Y la tangente, la cotangente del ángulo θ sería el opuesto a la tangente, el inverso, perdón, a la tangente. Todos son inversos, no opuestos, inversos. Sería 1 sobre tangente de θ. Por lo tanto, cotangente de θ sería igual al cateto adyacente sobre cateto opuesto. Entonces, estas son las líneas trigonométricas inversas, secante, cosecante y cotangente, donde nos da un triángulo rectángulo en el punto A y nos pide lo siguiente: dado el triángulo ABC, que es rectángulo en A, se conoce uno de los ángulos, que es 25 grados, 30 minutos, 20 segundos, y nos dice que el cateto opuesto a ese ángulo, que se llama B, mide 6 centímetros, y nos pide determinar sus lados, el otro ángulo, que sería C, y el perímetro y área. Bueno, aquí ya tenemos los datos escritos y la diferente incógnita: el ángulo C, los catetos A, o sea, el cateto C y la hipotenusa A, que son los otros lados, el perímetro y área. Vamos a iniciar por determinar uno de los catetos a partir de la fórmula que yo ya conozco. Yo sé, si yo le llamo a este ángulo B, pero si este ángulo B, yo sé que tangente de ese ángulo B, uso la función tangente porque quiero usar esto. Aquí yo tengo un dato y tengo otro dato, el ángulo. Entonces yo tengo este ángulo B, yo puedo asociarlo con este otro cateto y despejarlo. Entonces va a ser opuesto, que es B, sobre el cateto C, que es el cateto adyacente. Entonces tendría que tangente de 25 grados, 30 minutos, 20 segundos, va a ser igual a 6 dividido C.
y C va a ser igual a 6 dividido tangente de 25 grados, 30 minutos, 20 segundos. Si yo introduzco eso en la calculadora, como es un triángulo rectángulo, yo que sé que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada del cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Entonces yo puedo determinar esta hipotenusa que aquí se llama A, ¿verdad? Entonces A va a ser igual a raíz de 12,58 al cuadrado más C que es 6 al cuadrado. Entonces 13,93 centímetros es mi hipotenusa. Entonces ya tengo ya A es igual a 13,93 centímetros. B es igual a 6 centímetros y C es igual a 12,58 centímetros. Ahora, para hallar el ángulo C, yo sé que los ángulos internos de un triángulo me tiene que dar 180, ¿verdad? Y en particular, en el triángulo rectángulo ya tenemos un ángulo que en este caso es A, que es recto, es decir, que uno de ellos ya vale 90 grados. Por lo tanto, la suma de los otros dos ángulos agudos tiene que ser igual a 90 grados. Entonces cumplen todos los triángulos rectángulos. Yo ya tengo B que vale 25 grados, 30 minutos, 20 segundos. Esto es igual, más C me tiene que dar 90 grados. Entonces C sería 90 menos ese ángulo, ¿verdad? C es igual a, aquí tengo entonces 64 grados, 29 minutos, 40 segundos. Eso sería mi ángulo C. Entonces ya tengo todos mis lados, ya tengo mi ángulo y además me pedía perímetro y área. Perímetro es la suma de todos los lados, A más B más C. Entonces sería igual a, aquí tenemos esos valores que dice perímetro es igual a que es 13,19 más B que es igual a 6 más C que salió 12,58. ¿Ok? No, A salió 13,93. Entonces sería 13,93. Lo cual me daría un perímetro igual a. El perímetro es igual a 32,51 centímetros. Y mi área es igual a base por la altura sobre 2. ¿Cuál es mi altura? Sería el cateto D. Y mi base sería el cateto C. Entonces aquí me quedaría 6 por 12,58 dividido 2
el área es igual a 37,74, como estamos hablando de un área de centímetros cuadrados. Vamos al siguiente ejemplo que me dice, este triángulo es rectángulo en A, su hipotenusa mide 10, uno de sus catetos mide 8. Nos pide calcular los elementos desconocidos que serían los dos ángulos y el cateto C. Bueno, el cateto C le podemos hallar por Pitágoras, porque sabemos que el cateto C es igual a la hipotenusa A al cuadrado menos el cateto B al cuadrado. Ok, entonces C sería igual a raíz de 10 al cuadrado menos 8 al cuadrado. Esto sería igual a, C sería igual a, ok, 6 entonces, C entonces 6 centímetros. Y ahora vamos a usar las distintas funciones trigonométricas, ya que tenemos todos los datos. Primero, seno de el ángulo C, por ejemplo, va a ser es su opuesto. Si yo estoy trabajando con este ángulo, yo puedo trabajar con cualquiera, voy a trabajar yo con C, el ángulo C. El opuesto a C sería el lado C dividido su hipotenusa, que es A. Entonces el seno de C, el ángulo C sería su opuesto C, que vale 6, sobre su hipotenusa, que vale 10. ¿Ok? Entonces, si yo determino el ángulo C, me quedaría de la siguiente manera. Voy a la calculadora. ¿Ok? Entonces este sería, redondeando, le pondríamos 12 segundos. Este sería para el ángulo C, y B sería igual a 90 grados menos C. Entonces B sería 48 segundos. Lo dejo en 48, no redondeo, porque el número que va después de la coma es menor que 5. Aquí era mayor que 5, entonces por eso directamente redondeé. Lo dejé como 12 minutos, 12 segundos. Aquí tengo otro ejemplo que me dice, según las recomendaciones de seguridad, al usar una escalera, esta debe formar un ángulo de 60 grados con el suelo, que es lo que vemos aquí. 60 grados forma aquí la escalera con el suelo. ¿Hasta qué altura podremos llegar siguiendo estas recomendaciones con una escalera que mide 2,5 de longitud? Y me pregunta también qué distancia X hay de la pared a la base de mi escalera. Bueno, tenemos entonces un triángulo que sería de esta forma. Aquí vemos, este triángulo se formó. Su altura es h, aquí un cateto es x y la hipotenusa es 25. Entonces, yo tendría que, si yo hago seno de 60 grados, su opuesto sería esta altura h. Y la hipotenusa ya tenemos, es 2,5. Entonces, h podemos despejar tranquilamente. H es igual a 2,5 por el seno de 60 grados. Sería el valor de la altura hasta la cual nosotros podemos llegar con esa escalera. Esa altura es igual a h igual a 2,17. Estamos midiendo en metros. Después también me pregunta esta distancia x. Y para eso podemos usar la función trigonométrica que
involucra a X y a la hipotenusa que tenemos de dato, entonces me quedaría que coseno de 60 grados es igual a cateto adyacente, que es X, sobre hipotenusa, que vale 2,5. Finalmente tendremos que X vale 2,5 por el coseno de 60. Entonces la distancia que hay desde la base de mi escalera hasta la pared es 1,25 metros. Aquí tenemos, nos dice, desde una torre el observador, desde una torre de observación de 40 metros sobre el suelo, un guardabosque divisa un incendio con un ángulo de depresión de 10 grados. ¿A qué distancia de la base de la torre está localizado el fuego? Nuevamente vamos a verificar un concepto. Si yo estoy divisando, supongamos, este es mi ojo, ¿verdad? Aquí tengo mi horizontal. Si yo elevo la vista, voy a tener un ángulo, esta es mi línea de horizonte. Si yo elevo la vista, voy a tener un ángulo que se llama ángulo de elevación. Ángulo de elevación. Ahora, si yo miro para abajo, yo miro un objeto. Aquí estaba mirando un objeto que está arriba. Un objeto A. Si mi objeto B está para abajo y yo bajo la mirada del horizonte, entonces este ángulo se llama ángulo de depresión. Ok. Por un teorema de geometría, este ángulo de depresión es igual a este ángulo de elevación. O sea, este ángulo de depresión es igual a este ángulo de elevación por un teorema de geometría que dice que dos rectas paralelas cortadas por una recta forman ángulos internos que son iguales. Si acá hay un ángulo alfa, entonces este también es alfa. Por esa razón, estos ángulos son iguales. Finalmente, aquí la distancia de esta torre a donde está el incendio se lo llamamos como X, ¿verdad? Lo que nos pide es esta distancia justamente de la torre a donde está localizada el fuego. Nosotros queremos hallar X, tenemos como dato la altura 40 y un ángulo que es 10 grados. Nos dice que el ángulo de depresión es 10 y como ya mencionamos, este ángulo también va a valer 10. Entonces, si aplico las funciones trigonométricas que involucren a los datos y a la incógnita que yo quiero, dos catetos involucrados sería tangente. Tangente de 10 grados sería opuesto que vale 40 metros sobre X, que es lo que quiero hallar. Finalmente, X sería igual a 40 dividido tangente de 10 grados. X es igual a bueno, entonces la distancia desde la torre hasta donde está el incendio es de 226,85 metros. Tenemos el siguiente ejemplo que nos dice lo siguiente. Un observador está situado en un punto M y está el observador, ¿verdad? Y nos dice que observa con un instrumento especial el punto más alto, que sería el punto más alto del cerro, que sería este punto R, ¿verdad? Y dice que lo observa con un ángulo alfa, que sería este ángulo. Luego dice que avanza, vino caminando hasta este punto que dista 680 del punto anterior. Entonces avanzó en dirección al cerro, una distancia igual a 680 metros y vino y paró en este punto.
Y desde aquí observo nuevamente este punto R con un ángulo distinto, con un ángulo de beta. Despreciando la altura del observador, nos pide calcular la altura del cerro y nos da como dato las tangentes de estos ángulos, de alfa y de beta. Entonces, ¿qué yo tengo aquí? Pues se han formado dos triángulos rectángulos y debo sacar distintas relaciones con ellos para poder calcular esta distancia x y la altura del cerro. Bueno, primeramente debo aplicar tangente porque esto es lo que yo tengo de dato. Entonces siempre debo utilizar lo que tengo de dato, involucrarlo con la incógnita que yo quiero determinar. Entonces si yo hago tangente de beta, esto me quedaría que es opuesto h sobre adyacente que sería x. ¿Ok? Entonces de aquí yo que tengo que h es igual a x tangente de beta. Esta sería mi primera ecuación. Ahora mi segunda ecuación, que sería tangente de alfa, el opuesto sería h. El adyacente sería 680 más x. Entonces si yo aquí despejo h, tendría que h es igual a tangente de alfa por 680 más x. Esta sería mi ecuación 2. ¿Ok? Ahora voy a reemplazar lo que me da de dato. Voy a igualar primeramente estas dos ecuaciones porque h, que sería x tangente de beta, es igual a tangente de alfa por 680 más x. Ahora reemplazo tangente de beta y tangente de alfa. Entonces aquí sería 5 sextos de x, porque tangente de beta vale 5 sextos, tangente de alfa vale 1 medio, 680 más x. ¿Ok? Entonces aquí voy a aplicar la propiedad distributiva, sería 4080 más 6x. Paso restando aquí, me queda 10x menos 6x igual a 4080. Entonces aquí me queda 4x igual a 4080. X es igual a 4080 dividido 4, y 20. Entonces X es igual a 1020. Estaba midiendo en metros, 1020 metros. Ahora que ya tengo el valor de X, puedo reemplazar en cualquiera de las ecuaciones en 1 o en 2. Lo más sencillo es reemplazar en 1 y me va a quedar H igual a 5 sextos de X. Entonces H es igual a 5 sextos por 1020 y esto es igual a 480 metros. Perdón, 850 metros. H es igual a 850 metros. Entonces la altura es igual a 850 metros. Vamos con otro ejercicio y dice que desde el punto más alto de una torre de 60 metros de altura se divisa un barco con un ángulo de depresión en dirección A y ese ángulo es igual a 30 grados. Nos pregunta qué distancia de la torre está el punto. Entonces yo aquí tengo mi punto A. Aquí está mi punto A. Mi torre está aquí y esta torre, voy a dibujarla aquí,
Me dice que tiene 60 metros. Lo que me pregunta es esta distancia de aquí, esta X, ¿ok? Yo sé, como ya habíamos dicho, que este ángulo de depresión es igual a este ángulo de elevación de aquí. Finalmente, entonces aquí me va a quedar un triángulo más o menos así. Aquí está mi barco, aquí está el punto más alto de mi torre, es decir, y este es el suelo. Aquí hay entonces 60, este ángulo es de 30 y esta distancia es la que quiero determinar. ¿Qué función trigonométrica involucra el ángulo? El lado opuesto con el adyacente, pues tangente, ¿verdad? Entonces, voy a hacer en otro color, que creo que no se nota. Sería entonces la tangente. La tangente de 30 grados es igual al opuesto, que sería 60 dividido el adyacente, que sería x. X me quedaría 60 dividido tangente de 30. Entonces x es igual a, vamos a redondear, sería 104 metros. Si redondeo, ya que es 90 y algo ya, ¿verdad? 104 metros, redondeado. Aquí tenemos un ejercicio que llegó a ser tema de examen y me dice lo siguiente. Dado el siguiente triángulo rectángulo, el valor del seno del ángulo es igual a. Me da el cateto opuesto y me da el adyacente, pero no me da la hipotenusa. Como el seno de un ángulo involucra al opuesto y la hipotenusa, lo primero que yo tengo que hacer es hallar la hipotenusa, que va a ser igual a 15 al cuadrado más 8 al cuadrado. ¿Ok? Entonces esta hipotenusa, perdón, hipotenusa, esta acción hipotenusa. La hipotenusa es igual a, entonces tengo que es 17. Entonces el seno del ángulo alfa que está aquí indicado sería el opuesto, que vale 15 centímetros, sobre la hipotenusa, que sería 17. Entonces me queda 15 sobre 17, que sería la opción A. Aquí tenemos un ejercicio que nos dice lo siguiente, también llegó a ser tema de examen. Nos dice: una escalera se encuentra apoyada a un muro y forma un ángulo de 30 con el suelo. Si la altura del muro es 4 raíz de 3, la longitud de la escalera es. Entonces tenemos el ángulo, tenemos la medida del cateto opuesto y nos pide la longitud, que en este caso sería la hipotenusa, ¿no? Entonces, no, la función trigonométrica que involucra la altura que yo tengo de dato, el ángulo y la longitud de la escalera, sería el seno de 60. Entonces, seno de 60 va a ser igual a la altura de mi muro, que sería el lado opuesto a ese ángulo, que es 4 raíz de 3, dividido la longitud de la escalera, que es la hipotenusa, y es lo que yo quiero hallar ahora. Entonces esta longitud va a ser igual a 4 raíz de 3 dividido seno de 60. Entonces la longitud de mi escalera es 8. ¿Qué sería mi opción C? El siguiente ejercicio me dice: un poste de teléfono está sujeto al suelo por varios cables que parten del extremo superior. Uno de los cables está atado a la estaca situada a 6 metros del pie del poste.
con la horizontal con un ángulo de 60 grados, como se indica en la figura, y nos pide hallar la altura h. Entonces nosotros tenemos aquí h, que es la altura del poste. Esta distancia aquí sería 6 metros. Y aquí este ángulo es 60 grados. Entonces debemos resolver este triángulo. ¿Cuál es nuestra incógnita? Es la altura. Que tenemos de dato este ángulo y este cateto adyacente. Entonces, ¿qué función trigonométrica involucra a dos catetos y a un ángulo? Sería la tangente, ¿verdad? Entonces, tangente de 60 grados sería el cateto opuesto, que es h, sobre el adyacente, que sería 6. Entonces h es igual a 6 por tangente de 60, introduciendo esto en la calculadora, que le quedaría 6 raíz de 3. La opción C. Bueno, aquí tengo otro ejercicio que me dice que un cable, todo lo que estamos viendo son temas de exámenes. O sea, llegaron a salir en un examen. Y me dice que hay un cable que está sujeto o amarrado eh, a 15 metros de la base de este mástil de bandera, que forma un ángulo de 30 grados con el suelo, así como está expresado en el gráfico. Nos pide hallar la distancia horizontal que hay desde la base del mástil hasta el punto de sujeción de este cable. Entonces tendríamos este triángulo que resolverlo. Nuestra incógnita sería un cateto, y de dato tenemos otro cateto que sería el opuesto a este ángulo. ¿Qué función trigonométrica vamos a utilizar? Pues nuevamente el que involucra dos catetos, que sería tangente de 30 grados. El opuesto es 15 y el adyacente es el D que queremos determinar. Entonces tenemos lo siguiente, que D es igual a 15 dividido tangente de 30. Introduzco la calculadora. Entonces la respuesta correcta sería 15 raíz de 3, que es la opción A. Tenemos otro ejercicio que me dice que un niño observa un pájaro campana que está a 80 metros de distancia de donde él está ubicado, que eleva su vista un ángulo de 45 del suelo, y me pregunta la altura a la cual se encuentra el pájaro del suelo. Entonces aquí estaría el esquema de este ejercicio. El niño eleva 45 grados la mirada, la longitud desde el niño hasta el pájaro es 80, y lo que me pide es esta altura h. Entonces ahora debo usar la función trigonométrica que involucra lado opuesto de este ángulo con su hipotenusa, que sería este lado más largo. Entonces la función que voy a usar en este caso sería seno de 45, es igual al opuesto, que es h sobre 80. Entonces h es igual a 80 por seno de 45, 56,57. Estamos midiendo en metros. Entonces sería h igual a 56,57. Y es la opción B. Acá tenemos otro ejercicio bastante parecido que nos dice que a una distancia de 51 metros de la base, un observador eleva la mirada a la parte más alta de una torre con un ángulo de 30 grados y nos pregunta la altura de la torre. Entonces aquí la incógnita sería esta altura h. La función que involucra a esta altura que quiero determinar y este cateto que tengo de base sería la función tangente. Entonces tangente de 30 grados
sería el lado opuesto, el que se opone a 30 sería h, sobre 51 que sería su cateto adyacente. Entonces h sería 51 por tangente de 30 grados. Entonces h es igual a 17 raíz de 3, que sería la opción D. Tenemos otro ejercicio que nos dice lo siguiente. Nos dice que desde un faro de 72 metros de alto que está situado a la orilla de un mar, se observa dos barcos. Uno está hacia el sur y otro está hacia el norte. Nos dice que forman ángulos de depresión de 45 y de 60 grados respectivamente. Nos pregunta qué distancia se encuentran los barcos. Entonces tenemos la siguiente situación. De un lado está viendo con un ángulo de depresión de 45 grados, que sería esto. Su ángulo de depresión es el que forma con el horizontal, ¿no? Aquí está mi torre. Entonces este es el ángulo de depresión. Entonces este ángulo es igual a este y este es 45 grados. Y de este lado ve con un ángulo de depresión de 60 grados. Este ángulo es igual a este. Esta es la altura de mi torre, que es 72 metros. De dos barcos, uno hacia el norte y otro hacia el sur. Uno de ellos está a una distancia A y otro está hacia el B, a una distancia B hacia el sur. Entonces lo que tenemos sería lo siguiente. Tenemos que hacer una relación de triángulo que involucre a catetos, ya que aquí tenemos como dato este cateto, y esto lo que queremos determinar serían los otros catetos, en este caso en este triángulo el B y en este triángulo el A, y tenemos un ángulo. Entonces para el primer triángulo tendríamos tangente de 45 grados es igual a 72 opuesto sobre A. A es igual a 72 dividido tangente de 45 grados. Y para el segundo triángulo tendría que tangente de 60 es el opuesto, que vale 72 sobre B. Y B sería igual a 72 dividido tangente de 60 grados. 24 raíz de 3. Lo que me pregunta es la distancia entre los barcos, es decir, A más B, que esa es la distancia que hay entre los barcos. Es A más B. Entonces 72 más, lo cual me da 113,57 metros, que es la opción D.